Un gran paso para el hombre, o el mayor engaño de la historia. El 20 de julio de 1969, el mundo entero contuvo la respiración cuando Neil Armstrong dio su famoso primer paso sobre la luna. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Pero, ¿fue realmente así? Desde aquel día han surgido teorías que afirman que todo fue un montaje, un engaño cuidadosamente orquestado en el contexto de la Guerra Fría. ¿Qué pasaría si la carrera espacial no fue más que una guerra de propaganda? Y si el alunizaje del Apolo 11 jamás ocurrió. Hoy analizaremos la evidencia y separaremos los mitos de los hechos. Vamos juntos a descubrir la verdad. Mi nombre es Darrell, esto es Proyecto Host, estoy un poquito agripado, por eso mi tono de voz, pero aquí estamos, religiosamente comprometidos con la causa. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, un tema muy curioso y un tema históricamente grandioso. Hoy hablaremos del alunizaje, el Apolo 11 y de toda la conspiración que se esconde tras aquel mítico suceso. Acompáñame en este video si de verdad te interesa este tema y por favor suscríbete, comparte, comenta, eso me ayuda muchísimo. Da like, activa la campanita de las notificaciones y sin más preámbulos empecemos con este tema. Bienvenidos a Proyecto Host. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos grandes bloques. El bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque comunista, encabezado por la Unión Soviética. Ambas superpotencias se enfrentaron en un conflicto político, económico y militar conocido como la Guerra Fría. No hubo batallas directas entre ellas, pero la rivalidad se manifestó en conflictos indirectos como la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y por supuesto, el tema que nos atañe hoy, la carrera espacial. La clave de esa rivalidad se encontraba en la tecnología y el prestigio. Demostrar su superioridad en el espacio era demostrar la superioridad ideológica. En ese sentido, los soviéticos fueron los primeros en golpear. En el año de 1957, la Unión Soviética sorprendió al mundo con el lanzamiento del Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia. Ese pequeño objeto metálico de solo 58 centímetros de diámetro orbitó la Tierra cerca de 96 minutos y emitió un bip bip constante que podía ser captado por los radios de todo el mundo. Este primer Sputnik fue un shock para Estados Unidos. No solo demostró que la URSS tenía la tecnología avanzada, sino también que despertó los temores de que pudieran desarrollar misiles balísticos intercontinentales. Pero la Unión Soviética no se detuvo ahí. Apenas un mes después, el 3 de noviembre de 1957, enviaron al espacio el primer ser vivo de la historia, Laika, una perra callejera de Moscú. La perrita Laika viajó en el Sputnik 2, que no estaba diseñada para regresar a la Tierra. Los soviéticos sabían que su misión era un viaje sin retorno. El plan que los soviéticos tenían con este animal era que sobreviviese lo suficiente en la órbita de la Tierra hasta que ellos le enviaran comida, ésta la recibiera, comida por supuesto envenenada, y así tuviese una muerte indolora. Sin embargo, debido a un fallo en el sistema de control térmico, la cabina se sobrecalentó y Laika murió unas pocas horas después del lanzamiento por estrés y calor extremo. El sacrificio del animal permitió recopilar datos cruciales sobre la resistencia de los organismos vivos en el espacio, allanando el camino para los vuelos tripulados. Pocos años después, el 12 de abril de 1961, la URSS logró otro hito histórico. El cosmonauta Yuri Gagarin se convirtió en el primer humano en viajar al espacio a bordo del Voskhod 1. La misión solo duró 108 minutos, pero fue suficiente para dar una vuelta completa a la Tierra y regresar sano y salvo. Gagarin se convirtió en un héroe mundial, y su famosa frase al despegar, "allá vamos", quedó grabado en la historia. Gracias a este acontecimiento, Estados Unidos quedó en segundo plano y la presión sobre su gobierno aumentó drásticamente. Ante la humillación pública, el presidente en aquel momento, John Fitzgerald Kennedy, sabía que Estados Unidos debía responder con algo mucho más grande. Así que, el 25 de mayo de 1961, en un discurso en el Congreso, lanzó un desafío histórico. Creo que esta nación debe comprometerse con el objetivo, antes de terminar esta década, de llevar un hombre a la luna y devolverlo sano y salvo a la Tierra. En aquel momento, Estados Unidos no tenía ni la tecnología ni el conocimiento para lograrlo, pero Kennedy convirtió la llegada a la Luna en una cuestión de orgullo nacional. Luego de aquel suceso, la NASA se puso manos a la obra. Bautizó el programa en honor al dios griego Apolo, símbolo de la luz y la razón. Era una metáfora perfecta para el dominio estadounidense sobre la oscuridad del espacio y la competencia con la URSS. Y así fue como nació el programa Apolo, que reuniría a los mejores ingenieros, científicos y astronautas de los Estados Unidos para lograr lo imposible: poner al primer hombre sobre la superficie de la Luna.
Todo parecía muy idílico, se pusieron manos a las obras, pero debemos tener en claro que Estados Unidos no pudo haber llegado a la Luna sin ayuda, y aquí es donde la historia se vuelve un poquito más oscura. A final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos capturó científicos nazis y los llevó a trabajar para su gobierno en una operación secreta llamada Paperclip. Uno de los más importantes fue el científico Wernher von Braun, un brillante ingeniero alemán que había desarrollado los cohetes V-2 de Hitler. Esas armas devastadoras fueron utilizadas para bombardear Londres y otras ciudades europeas. Es cierto que la historia de von Braun es muy turbia. Estamos hablando de un tipo que pertenecía al partido nazi, sí que es verdad que pertenece a las SS, construyó los V2 con los que Hitler bombardeó Inglaterra. Es una historia que si quieres que desarrollemos en un próximo video, ese y unas cuantas más de científicos nazis, déjalo en los comentarios y vamos a intentar meterlo en la lista de sugerencias. Pero también debemos aclarar que si no fuera por von Braun y su equipo, los estadounidenses jamás hubiesen llegado a la Luna. Después de la Segunda Guerra Mundial, von Braun trabajó para la NASA en el desarrollo del cohete Saturno V, el vehículo que llevó al hombre a la Luna. Vuelvo y repito, gracias al trabajo de ese señor, fue que el ser humano pudo llegar a la Luna. Mientras Estados Unidos desarrollaba el programa Apolo, la URSS también trabajaba en su propio programa lunar, pero el costo de la carrera espacial fue devastador para la economía soviética. La URSS gastó miles de millones de rublos en el desarrollo del cohete N-1, su respuesta al Saturno V. Sin embargo, todos sus lanzamientos fueron fallidos. Con el tiempo, la presión económica y la falta de fondos hicieron que el programa lunar soviético colapsara, contribuyendo al debilitamiento del país y décadas después al colapso de la Unión Soviética en el año de 1991. Llegamos al momento de la verdad. El 16 de julio de 1969, la misión Apolo despegó con destino a la Luna. A bordo iban los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Después de un viaje de 4 días, el 20 de julio de 1969, el módulo lunar Eger descendió sobre la superficie de la Luna. Y es entonces donde ocurrió el mágico momento que marcaría la historia. Neil Armstrong bajó la escalera y pronunció las palabras que definirían una era completa. Un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Pero, ¿fue realmente así? El 20 de julio de 1969, más de 600 millones de personas vieron como Neil Armstrong descendía del módulo lunar y pronunciaba la icónica frase: "Ese es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad". Pero, ¿y si ese pequeño paso jamás ocurrió? ¿Y si la misión Apolo 11 no fue más que el mayor engaño de la historia? A lo largo de los años, muchas personas han señalado las anomalías en las imágenes del alunizaje, pruebas que sugieren que todo fue grabado en un estudio, y hay un nombre que aparece una y otra vez en cada una de estas teorías: Stanley Kubrick. En 1968, un año antes del supuesto alunizaje, el director Stanley Kubrick estrenó 2001, Una odisea del espacio, una película que dejó al mundo impactado por sus efectos visuales hiperrealistas del espacio. Kubrick utilizó nuevas tecnologías cinematográficas, como la fotografía en alta resolución y el uso de pantallas de retroproyección, creando imágenes del espacio que parecían auténticas. Fue solo una coincidencia que un año después, la NASA presentara un alunizaje con una calidad visual muy similar. Algunos investigadores afirman que el gobierno de los Estados Unidos contrató a Kubrick para filmar el alunizaje en un estudio, utilizando las mismas técnicas de su película. Y es aquí donde empiezan las pruebas. La bandera ondeando la luna, un error en el set. La imagen es icónica: Buzz Aldrin y Neil Armstrong plantando la bandera de los Estados Unidos en la luna. Pero hay un problema: en la luna no hay atmósfera y no hay viento. Entonces, ¿por qué la bandera se mueve? Los científicos de la NASA intentaron explicar ese error diciendo que la bandera tenía una varilla horizontal y que el movimiento fue causado por los astronautas al clavarla. Pero es que hay un detalle clave: el movimiento sigue incluso después de que los astronautas la sueltan. Es como si una corriente de aire la estuviera moviendo, algo totalmente imposible en la Luna. Sombras inconsistentes, la iluminación del estudio. En las fotos del alunizaje, las sombras de los astronautas y los objetos de la superficie lunar no parecen paralelas. Esto no tiene ningún sentido si la única fuente de luz es el Sol. Aquí mismo en la Tierra, este efecto ocurre cuando hay múltiples fuentes de luz, exactamente lo que pasa en un estudio de grabación con luces artificiales. En una de las fotografías tomadas en la Luna, la sombra de Buzz Aldrin es mucho más larga que la de Neil Armstrong, aunque ambos hombres estaban parados a poca distancia.
¿Esto por qué? Solo tiene una explicación. Se usaron luces de diferente intensidad y ángulos en un set de filmación. No hay estrellas en el cielo. ¿Un fondo mal hecho? Si la misión Apolo 11 realmente estuvo en la Luna, las cámaras debieron captar miles de estrellas brillando en el cielo negro del espacio. Pero en las fotos, el cielo está completamente vacío. Cuando la NASA fue cuestionada sobre esto, respondieron que la luz reflejada por la Luna era demasiado intensa y que las estrellas no aparecían en la exposición de la cámara. Pero es que aquí hay un problema. En la Estación Espacial Internacional, cuando los astronautas toman las fotos del espacio, sí se ven las estrellas. Entonces, si hoy en día podemos verlas, ¿por qué en 1969 no? La explicación más sencilla es que el alunizaje fue grabado en un estudio y se olvidaron de incluir las estrellas en el fondo. Así de simple. La tecnología de 1969 no era suficiente. En 1969, las computadoras tenían menos capacidad de procesamiento que una calculadora actual. La nave Apolo 11 operaba con una computadora de solo 64 kilobytes de memoria. Para comparar, tu teléfono tiene millones de veces esa capacidad. Si en 2025 la NASA sigue teniendo problemas para enviar misiones tripuladas a la Luna, ¿cómo lograron hacerlo en 1966 con la tecnología tan primitiva? Y hay otro detalle. Después del Apolo 17 en 1972, nunca más volvimos a la Luna. Si este hecho lo lograron realmente hace más de 50 años, ¿por qué no replicamos la hazaña con la tecnología moderna? La verdad que es un misterio interesante. La falta de cráter bajo el módulo lunar. Cuando el módulo Eggers aterrizó, su materia debió haber creado un cráter en la superficie lunar debido a la potencia de sus propulsores, pero en las fotos, el suelo debajo del módulo está intacto. No hay marcas, ni cráter, no hay polvo. Es como si el módulo lunar hubiera sido colocado cuidadosamente en un set de grabación. La URSS nunca desmintió el alunizaje. ¿Un acuerdo secreto? Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la URSS eran enemigos mortales. Si la NASA realmente hubiera mentido, los soviéticos habrían sido los primeros en denunciarlo, pero, sorprendentemente, nunca lo hicieron. Algunos teóricos creen que la URSS sabía que todo era un engaño, pero hizo un trato con Estados Unidos para no revelarlo a cambio de otros acuerdos políticos y económicos. La quiebra de la URSS por la carrera espacial, un truco de Estados Unidos. Si la NASA fingió el alunizaje, lo hizo con un único propósito: ganar la Guerra Fría. El gobierno de Estados Unidos sabía que la URSS estaba gastando miles de millones de dólares en su programa espacial. Al fingir que llegaron primero, forzaron a los soviéticos a seguir gastando dinero en un proyecto imposible. El resultado: la URSS fracasó en un intento de llegar a la Luna y su economía quedó devastada. En 1991, la Unión Soviética colapsó y todo comenzó con una mentira: el falso alunizaje. El mayor engaño de la historia. La evidencia apunta a una sola conclusión: el hombre nunca llegó a la Luna en 1969. Como siempre, todo fue un montaje cuidadosamente planeado por la NASA, ejecutado así con la ayuda de Stanley Kubrick, utilizando como estrategia la Guerra Fría contra la URSS. Y la pregunta sigue siendo hasta el día de hoy: ¿por qué seguimos creyendo en la versión oficial? Nos mienten, nos engañan, nos manipulan. Todo esto fue una jugarreta para manipular a la sociedad, con el único fin de ganar una guerra ideológica en un tiempo donde predominaba una guerra fría. Así que es claro, es obvio que todo esto, todo el alunizaje, todo lo de la NASA, lo que nos contó, lo que nos hemos estado comiendo años y años, es una mentira. ¿O no? Aunque la teoría de la conspiración es bastante interesante y puede llegar a ser incluso fascinante, hay una cosa que es especular y otra muy distinta es enfrentarse a las pruebas concretas. Hay que ser coherentes y decir que si la NASA realmente fingió el alunizaje, habría tenido que engañar a científicos, ingenieros, astronautas, agencias espaciales de todo el mundo y aún más. No solo habría falsificado la misión Apolo 11, sino que tuvo que hacerlo con las 5 misiones que llegaron después a la Luna. Así que vamos a desglosar cada una de esas teorías y a compararlas con la realidad de la evidencia científica. La bandera ondulando en la Luna. Como ya comenté con anterioridad, la bandera de los Estados Unidos parece moverse en la imagen del alunizaje, lo que es imposible en un lugar sin atmósfera. Pero la realidad es esta: la bandera no está ondeando, sino que se mueve por la inercia. Cuando los astronautas clavaron la bandera en la superficie lunar, la tela osciló debido a la fuerza aplicada. Como en la Luna no hay aire que ofrezca resistencia, el movimiento tardó más en detenerse. Además, como ya comenté, la bandera tenía una varilla horizontal para mantenerla extendida. En la mayoría de las fotos aparece arrugada,
lo que da la ilusión de movimiento. En los videos originales, cuando los astronautas dejan de tocar la bandera, esta deja de moverse inmediatamente. Sombras inconsistentes. La teoría sugiere que las sombras de la luna no son paralelas, lo que sugiere múltiples fuentes de luz, como las usadas en un estudio de filmación. Pero la realidad es lo siguiente: las sombras de la luna no siguen líneas perfectamente paralelas porque el terreno de la luna es irregular. Si tú colocas objetos en una superficie inclinada, las sombras pueden proyectarse a distintas direcciones, incluso si la fuente de la luz es única. Por ejemplo, en la Tierra, si observas sombras en un terreno de colinas o desniveles, notarás que pueden parecer desviadas. Lo mismo ocurre en la Luna. Además, la única fuente de luz de la Luna es el Sol, pero su luz también rebota en el mismo suelo de la Luna, creando una ilusión secundaria. No hay estrellas en las fotos. Las imágenes de la Luna muestran un cielo completamente negro sin estrellas, lo que indica que las fotografías fueron tomadas en un estudio. La realidad. La cámara del Apolo 11 fueron configuradas para capturar objetos iluminados por el Sol, como los astronautas y la superficie lunar. Pongamos un ejemplo aquí en la Tierra. Si tomas una foto en una ciudad de noche con luces brillantes y no ajustas la exposición de la cámara, las estrellas tampoco aparecerán en la imagen. Eso es verdad. De hecho, las estrellas sí son visibles desde la Luna, pero no en una fotografía de exposición corta. En algunas imágenes tomadas en largas exposiciones por otras misiones, las estrellas sí aparecen. La tecnología de 1969. Las computadoras de 1969 eran demasiado primitivas para realizar un viaje tan complejo. Aunque las computadoras del Apolo 11 eran menos potentes que un teléfono móvil actual, el éxito de la misión no dependía de un software sofisticado, sino de ingeniería y cálculos matemáticos precisos. El Apolo 11 fue diseñado para minimizar la necesidad de procesamientos computacionales. La NASA probó cada sistema repetidamente antes del lanzamiento, y los astronautas estaban entrenados para maniobrar la nave manualmente en caso de fallos. Otra prueba adicional. Las misiones de Apolo posteriores demostraron que la tecnología era suficiente. El Apolo 13, cuando falló el módulo de servicio, los astronautas lograron regresar a la Tierra siguiendo cálculos manuales con un lápiz y un papel. La falta de cráter bajo el módulo lunar. El motor del módulo lunar debió haber creado un cráter en la superficie, pero en las fotografías el suelo sale intacto. La realidad, la Luna no tiene atmósfera que permita la formación de ondas de choque como en la Tierra. Además, el motor del módulo lunar se redujo a baja potencia antes del aterrizaje, lo que significa que no levantó una cantidad significativa de polvo. Ejemplo, los astronautas dejaron huellas profundas en el polvo lunar, lo que indica que la superficie no se comporta como un suelo terroso que se excava fácilmente con motores. Aquí viene mi favorita. La URSS nunca desmintió el alunizaje. Como ya dije anteriormente, si el alunizaje hubiese sido falso, la URSS habría salido en primera a denunciarla. Sin embargo, no lo hizo por un supuesto acuerdo secreto. Pero bueno, vamos a ser un poquito coherentes con esto, y yo creo que es la que menos convincente puede ser de todas. La URSS tenía sus propias antenas de radio y telescopios monitoreando la misión Apolo 11 a tiempo real. Si Estados Unidos hubiese mentido, los soviéticos lo habrían expuesto al momento. Además, en 1969, científicos de otros países, incluso naciones enemigas de Estados Unidos, detectaron que las señales de radio y del módulo lunar en la superficie de la Luna eran reales. Seamos honestos y pensemos por un momento que estamos hablando de un contexto histórico, un contexto donde el mundo estuvo al borde de la guerra, al borde de la extinción nuclear en más de una ocasión. Si Estados Unidos hubiese fallado en esa misión, si realmente no hubiese ido a la Luna y los soviéticos lo hubiesen sabido, créanme que los primeros que saldrían a desmentirlo, los primeros que acusarían de falsedad a los Estados Unidos, hubiese sido su rival político, social, mundial y económico, la URSS. Así que por favor, esa teoría yo creo que es la que menos puede calar en el colectivo general. Por último, la carrera espacial arruinó la URSS. Sí, pero no el Apolo 11. Estados Unidos había fingido el alunizaje para que la URSS siguiera gastando dinero en la carrera espacial hasta colapsar económicamente. Si bien es cierto que la carrera espacial fue costosa para la URSS, su colapso en 1991 fue resultado de una crisis económica interna, combinada con problemas políticos, militares y sociales, como la guerra de Afganistán. Entonces, descartemos esa teoría de una buena vez. Igual se me había olvidado comentar lo del cinturón de Van Allen, que también hay mucha teoría sobre eso, y es una zona de radiación con partículas cargadas atrapadas en un campo magnético terrestre. Durante el Apolo 11 la NASA minimizó el riesgo de exposición, cruzándolo rápidamente y protegiendo el módulo naturalmente para evitar ese tipo de radiación.
Ya he hablado de todo este tema, hemos intentado desmentir un poco las conspiraciones que hay en torno al alunizaje, que yo sé que es muy llamativo. Nos cuesta hacernos una pregunta importante, y es: ¿de dónde nace la teoría de la conspiración? ¿De dónde nace ese sentimiento negacionista? Las primeras dudas sobre el alunizaje surgieron en la década de los 70, pero la teoría ganó fuerza en el año de 1976 con el libro Nunca fuimos a la luna de Bill Kaisen, quien no era un científico ni ingeniero, sino un escritor de ciencia ficción. A partir de ahí, y con el paso de los años, los documentales y las redes sociales fueron popularizando las teorías de la conspiración. Yo creo que una de las cosas que también tenemos que aclarar sí o sí es el hecho de por qué la gente piensa que solo hemos ido a la luna una sola vez. Y es simple, porque hemos ido más veces. El Apolo 11 solo fue el comienzo, 5 misiones más llegaron a la luna. El Apolo 12 en 1969 realizó el segundo alunizaje con más precisión y para recolectar más pruebas científicas. El Apolo 14 en 1971, donde incluso Alan Shepard, uno de los tripulantes, jugó golf en la superficie de la luna. El Apolo 15 en 1971, este introdujo por primera vez un rover lunar. El Apolo 16 en 1972, primera misión a las tierras altas lunares. Y por supuesto el Apolo 17 en 1972 también, la última misión tripulada a la luna. Cada una de estas misiones trajo consigo rocas lunares, captó imágenes y fue seguida por científicos de todo el mundo. Pero ¿por qué el público general no conoce tanto sobre las misiones Apolo posteriores al Apolo 11? Otra vez la respuesta suele ser muy fácil. El Apolo 11 fue un gran hito, y tras su éxito, el interés del público decayó. Las siguientes misiones tuvieron menos cobertura mediática y fueron incluso consideradas repetitivas. Además, la NASA enfrentó recortes de presupuestos y la atención se desvió hacia otros eventos globales. Bueno, ya en conclusión, todas las pruebas respaldan que el hombre llegó a la luna en 1969. Las teorías conspirativas pueden ser entretenidas, pero los hechos son claros. La misión Apolo 11 fue un gran logro para la humanidad. Con este video quiero dejar claro que las teorías de la conspiración nos recuerdan lo fácil que es dudar de la historia cuando nos falta información. Sin embargo, la ciencia, la evidencia y los testimonios de quienes lo vivieron confirman que el alunizaje fue real. La exploración espacial continúa y, con misiones como la de Artemis, pronto veremos nuevos astronautas caminar sobre la luna. Yo sé que este video está cargado de información, pero también quiero que te quedes con una idea clave. Cuestionar es importante, pero hacerlo con información y evidencia lo es aún más. Si de verdad te gustó este video, te pido que por favor te suscribas. No olvides compartir el contenido con personas a las que tú creas que les puede llegar a gustar. Activa la campana de notificaciones y compártelo. De verdad, comparte y da like. Nos vemos en el próximo episodio, que te prometo será diferente, pero también muy interesante. Mi nombre es Darrell, esto es Proyecto Host, y hasta la próxima.